llama el lenguaje digital y el lenguaje analógico, ¿no? Porque muchas veces podemos estar transmitiendo un mensaje verbal y ser totalmente contradictorio con los gestos, ¿no? Que tiene un valor importante y muchas veces lo ignoramos. Sí, así es. Entonces, esa comunicación, cuando no es congruente, porque estamos expresando con palabras, pero a través de la expresión de la mirada, los gestos faciales, el uso de las manos, o sea, los ademanes pueden estar comunicando, por ejemplo, una amenaza, una intimidación, un rechazo, porque si tú lees, una persona le dice a la otra, yo te amo, yo te quiero, tú eres importante para mí, pero no hay ninguna expresividad en la cara que indique, o sea, la mirada cálida, suave, que haya un gesto corporal de, ¿verdad? De abrazarte, de tocarte. Entonces no estamos siendo congruentes. Entonces, la persona que está recibiendo el mensaje puede interpretar cuál de los dos niveles, con cuál de los dos me quedo. O sea, que me está diciendo que me ama, pero igual el lenguaje no verbal es más poderoso y si no hay una coherencia o congruencia en mis gestos, entonces generalmente las personas eligen por el poder que tiene el lenguaje no verbal. Dice, bueno, pero me dice que me quiere, pero no me toca, no me abraza. Si voy No y me mira a los ojos. si lo abrazo o le agarro la mano, no la aprieta, se queda rígido o rígida. Entonces, entra en el axioma de la comunicación. O sea, es imposible no comunicar en los dos niveles. Otro axioma importante de la comunicación es imposible no comunicar. O sea, no comunicar, yo no hablar contigo, negarte, vamos a decir, la oportunidad de dialogar, te estoy comunicando que no me quiero comunicar. Y que toda comunicación impone un compromiso. Que voy a imponer una conducta, como por ejemplo el tema de hoy, la comunicación pasiva-agresiva, ¿no? Cómo a través también de los gestos, lo que dice, vamos imponiendo en el otro una forma de relación. Vamos a hablar, por ejemplo, brevemente de la primera comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación pasiva-agresiva y la comunicación asertiva. Excelente. Entonces, la comunicación pasiva, generalmente vamos a encontrar, o se define, ¿no? Se consolida en la medida en que la persona no expresa lo que siente por temor, se siente insegura cuando tiene que entrar en contacto con la otra persona, acepta lo que el otro le dice por miedo, eh, renuncia a sí misma o a sí mismo por el miedo a que lo que yo diga, si yo intento afrontar el problema, ¿cuál va a ser tu reacción? Sin embargo, el que comunica de manera agresiva se coloca en una posición dictatorial que impone, no permite que la otra persona exprese su punto de vista, siempre da órdenes y por supuesto dentro de esa congruencia de la comunicación pues señala, el cuerpo se pone tenso, contrario al de la comunicación pasiva que siempre está como encorvado, cabizbajo, con la mirada hacia abajo. Entonces el otro tiene una mirada fija, penetrante, pero con la intención de intimidar. ¿Esos tipos de comunicación vienen aprendidos desde el hogar o viene desde un factor de inseguridad o autoestima baja?
Ambas cosas vienen desde esa formación. O sea, incluso cuando hay padres que me dicen, yo quiero que usted me recomiende leer un libro para elevar la autoestima de mis hijos. O sea, si los padres no tienen una autoestima sólida, buena, asertiva en la comunicación, clara en lo que piensa, en lo que quiere, de que se expresa con libertad, pues entonces los hijos, ¿cuál es el modelo que van a copiar? Igual que el modelo de los padres. Obviamente hay hijos que se preocupan por modificar el patrón de comunicación, pero los padres comunican a los hijos la comunicación afectiva, el estilo de diálogo que sostienen, si son unos padres que discuten, que no se ponen de acuerdo, que un hijo tiene que utilizar a uno de los padres para que hable con el otro, para obtener un beneficio, como comprarle unos tenis, solicitar un permiso, decirle, mira, dile a mami o dile a papi que yo tengo una novia, o en los casos que está sucediendo ahora, cuando hay una orientación sexual distinta, que hay que buscar un subterfugio porque no se siente en la libertad y está mediatizado por el miedo y no lo puede comunicar. Entonces, eso es un patrón aprendido en el sistema familiar. Y si en estos padres, o sea, se va desarrollando vamos a decir, la pauta comunicacional de un miembro pasivo y el otro agresivo, entonces una pauta relacional de que el otro grita, estralla, desvaloriza, humilla, insulta, amenaza, y la otra persona se va condicionando porque se va dando cuenta que cada vez que intenta responder, defenderse, decir no me hables así, tú no tienes el derecho, no me ofendas, entonces la otra persona arrecia el comportamiento, o sea, se pone más agresivo, sube la voz, usa palabras más hirientes, más degradantes, y la otra persona va recibiendo la señal de que cada vez que tú intentas fijarte en una posición o de igualdad o de igualdad de derecho o de poder en la comunicación o en las tomas de decisiones, viene una agresión, pues la otra persona de manera inconsciente va dándose cuenta que su comportamiento es, digamos, castigado, ¿no? Es desvalorizado. Entonces se da ese condicionamiento, esa adaptación inconsciente y entonces se establece ese patrón de comunicación que a la vez se convierte también en un arquetipo a imitar por los hijos. O se asume el rol de la persona pasiva, sumisa, subordinada, o el patrón del agresivo dominante. Y son modelos que se aprenden. Excelente. Pensando mientras usted hablaba, eso entonces, todo ese tipo de comportamiento dentro de la comunicación, tanto la pasiva como la pasiva agresiva, la agresiva, trae una consecuencia dentro de la relación de pareja. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar esa situación si nos vemos en caso con una relación que tenga ese tipo de comportamiento? Bueno, en primer lugar es identificar el patrón, porque en una sesión de terapia, porque bueno, vamos a hablar como que nos estamos también dirigiendo a colegas, Sí. Los terapeutas, o sea, hay dos modelos de relación conocidos incluso en la teoría familiar sistémica, por ejemplo, Paul Vaslavic, que desarrolló la teoría también comunicacional, y él habla de que se da dos tipos de relaciones, simétricas y asimétricas. En las relaciones simétricas hay igualdad de poder. Cuando estamos diciendo poder es que ambos podemos decidir, ponernos de acuerdo, presentar nuestros puntos de vista, llevar una vida donde ambos seamos autónomos, o sea,
pero una autonomía donde hay una interdependencia, pero no una dependencia asfixiante, porque cuando hay una dependencia, pues hay alguien que está imponiendo la posición de poder. Entonces, en la relación asimétrica, se describe como la posición donde hay una desigualdad de poder, donde hay uno que domina y el otro está en la posición de subordinación o de sumisión. Entonces, lo primero es que tenemos que identificar, o sea, frente a esta pareja estoy observando una relación simétrica o asimétrica. Cómo, cuáles son las características de una y de la otra. Entonces, ya bien claro, observando el patrón de comunicación, pues uno lo evidencia. En la sesión de cuál es el estilo de comunicación de cada uno y cómo se va esa pauta, cómo se da, ¿no? Para nosotros decirle, mira, es que estoy observando que cuando ella dice, tú reaccionas de esta manera, tiende a descalificarla. O cuando ella va a tomar una decisión, inmediatamente tú dices que no, que eso no se va a hacer. Tú estás imponiendo. Entonces, pero estamos observando cómo ella va también con el tono de voz, con el cuerpo, va ocurriendo. O sea, una de las cosas que yo veo mucho en la consulta, por ejemplo, y lo veo más, eh, el lenguaje no verbal, cuando hay un miembro de la pareja y hay un desacuerdo o hay un malestar, una conducta obvia de rechazo a lo que se está diciendo, o una forma de decir no estoy de acuerdo, o ya viene este o esta con el mismo tema, que por ejemplo se hace una pregunta y la otra persona mira hacia la pared y se pone como medio de lado, o sea, ya estamos viendo que esa postura está comunicando. Pero nosotros no vamos a interpretar ese comportamiento, sino que le vamos a decir a esa pareja, cuando le pregunté a fulana, usted miró hacia la pared y se puso medio de espalda, ¿qué usted quiere comunicar? O sea, es que el lenguaje no verbal también tenemos que observarlo y ponerlo como tema central en la sesión de terapia, igual con los hijos. Se da igual cuando uno de los, o un hijo emite algún juicio o hace algún comentario o está expresando su malestar, cómo reaccionan los padres. Cuando digo reaccionan, no necesariamente tienen que ser verbalizado el lenguaje, sino que la comunicación la vamos a observar en el lenguaje no verbal. Y ese lenguaje no verbal tenemos que ver si es una actitud agresiva, es una actitud como de hostilidad, es un rechazo, es un asombro, porque bueno, la persona que se asombra, como que es una sorpresa, pues lo expresa, abre los ojos, levanta la ceja, abre la boca. Entonces, todo esto tiene valor de mensaje. Y el terapeuta tiene que estar atento porque nosotros lo que hacemos es evidenciarlo. Pero los hijos dicen, usted ve, cada vez que yo hablo, mi mamá retuerce la boca. Entonces, ¿para qué voy a hablar? O simplemente alguien está hablando y el otro comienza a mover las piernas, ¿no? O comienza a mostrar inquietud. También esto tenemos que evidenciarlo. Entonces, la comunicación es más que decir. Excelente. Pregunta una psico-oyente, Flora, Pepe, dice, es decir, que la conducta de un padre agresivo hace a un hijo tener estima baja. Por las descalificaciones que se expresan. Y esa descalificación, pues va, en ti no se puede creer, tú eres un estúpido, yo no voy a creer más en ti, tú lo que eres siempre lo haces mal. Tú siempre lo vas, o sea, las expectativas o de uno o de ambos padres es muy pobre. Entonces no van a validar a los hijos y los padres están para validar
existencialmente a los hijos, pero validar también su autoestima, su Es, identidad. que eso se Eh, puede entrar dentro de la agresión, cuando tú por supuesto, verbalmente estás descalificando al otro. por supuesto. Claro, y eso va lesionando la autoestima de los hijos, porque se siente, el mensaje puede ser de rechazo, gracias, puede ser de rechazo, no confirmación de lo que está diciendo, es una negación, no creo en lo que está diciendo, y eso va limitando la espontaneidad de los hijos a expresarse. Entonces, ese hijo, porque quizás la actitud no es igual para todos los hijos, porque siempre hay un hijo que es valorado de una manera diferente, porque quizás cumple con las expectativas de ese padre o de esa madre. Entonces, este hijo que se siente atrapado, desvalorizado o humillado o descalificado o ignorado, se distancia, se encierra en la habitación y se desconecta. Entonces tenemos que ver el impacto que tiene esa comunicación de ese padre hacia ese hijo. Pero se dan situaciones mucho más perversas. Por ejemplo, cuando se triangula, lo que nosotros le llamamos en terapia familiar, la utilización perversa de uno de los hijos, que se utiliza de una manera rígida. ¿Por qué rígida? Porque siempre es a través de ese hijo o de esa hija, que es el más vulnerable psicológica y emocionalmente en el sistema y es atrapado. Entonces, los padres, en vez de enfrentarse directamente, lo hacen a través de uno de los hijos. Qué mal, porque eso totalmente destruye la vida de... Y de quién viene, porque la palabra cada día toma más peso Sí. cuando es, y más que su papá, que es la figura de valor, la figura que el hijo entiende que es quien debe fundamentar su estima, su autoestima. Y lo que hace es que lo destruye de una manera tan humana, así, Uh por la -huh. misma relación de pareja. Uh -huh. Pero ya ese patrón fue aprendido. Porque fíjate, como hemos hablado de que toda comunicación tiene un valor de mensaje y que ese mensaje va a tener un impacto diferente dependiendo de la vinculación que tiene la persona con la que, el receptor de la información o del mensaje. Entonces, si esta hija o este hijo es constantemente descalificado, atacado, agredido, que se burlan de él, pues vamos a ver que posiblemente, eh, si es la madre o es el padre que tiene esta actitud, la madre tiende a flexibilizar frente al hijo, a ser más permisiva para compensar la agresividad del padre. Entonces aquí vamos observando que se va dando una alianza con la madre en contra del padre, lo que va a generar un conflicto adicional, ¿no? Entonces, también si uno de los hijos está observando que hay agresiones verbales, hay descalificaciones, el padre que estrella, que sale incómodo y tira la puerta, que llega y no saluda, que se encierra en la habitación o se pone a ver un juego de pelota, pero no va a saludar a cada uno de sus hijos, no le pregunta cómo fue durante el día. Entonces, esa Sí, está sí, comunicando ese papá, porque lo vemos más en los hombres. No es un asunto de que la mamá no lo haga, pero lo vemos más ese comportamiento en los hombres, porque la idea es, bueno, cómo estuvieron educando a estos hombres. Y por eso es que sí. tenemos que educar para que los varones que vienen ahora creciendo
pues tengan que tener patrones de comunicación y expresiones afectivas distintas. Entonces, este padre que llega indiferente, que no conecta emocionalmente, que se aísla, que no participa, si se sienta a cenar en la mesa o es a dar órdenes o simplemente cenar y ya. Todos los hijos no son, ellos mismos no perciben a ese papá como un papá cuidador, protector, que se preocupa por ellos, que está ahí para darle apoyo en los momentos de tensión. Fíjate, todo lo que interpretan los hijos con simple comunicar, o sea, no comunicar verbalmente. Y qué mal ese tipo porque no, a veces no es lo que dice, sino lo que hace, que tiene un valor muy Sí. importante. Y es un tipo de comunicación, aunque la gente entiende que solamente es verbal, pero se está comunicando ahí de una manera con las acciones. Ahora bien, lo peor de todo eso es lo que puede generar tanto resentimiento, tanto odio en su propio hijo hacia los padres. Y vemos jóvenes hoy en día que no tienen una buena relación con sus padres por ese tipo de acción. Y fíjate que es algo como que a veces uno no lo observa, no lo considera, el estrés que eso provoca en los hijos. Porque si hay un hijo que tiene una situación, un conflicto con la novia, un conflicto hasta con su mamá, con otro hermano, y quiere comunicar, pero o ese padre o ambos padres no crean las condiciones de flexibilidad para que se dé el diálogo, ¿no? Entonces, también nos encontramos con familias que se conocen, según el doctor Salvador Minuchin, como familias rígidas y familias fusionadas. En las familias rígidas, o sea, la comunicación, o sean rígidas o desligadas, la comunicación es escasa. Los miembros viven como islas en la familia. O sea, cada quien en su habitación, o uno en el balcón, el otro en la habitación, el otro en la terraza, el otro, dependiendo del número de hijos y los espacios en la casa. Pero la interacción es escasa, la expresión de la afectividad casi no aparecen. Rituales como celebración de cumpleaños, celebración de Navidad, también no aparecen. Si acaso cenan y por ahí se van. Esta familia tiene un encuentro solamente si hay un estrés muy fuerte, ¿m?, que movilice a la familia, esa familia acude, participa, pero bajo el estrés y todos vuelven a la misma posición. Es una familia donde los miembros son más de transmisión de valores, de afectos, de esa cotidianidad, ¿no? Lo que es saludarse, lo que es comentar cosas. Y en oposición encontramos las familias aglutinadas, donde es todo lo contrario. Hay una excesiva comunicación, hay pérdida de autonomía porque valoran más la fusión. Nadie puede tener como una vida privada porque todo lo investigan, todo lo saben y consideran que es más funcional esta familia porque, bueno, somos uñas y dedos y vamos a todos los sitios juntos. Los padres quieren hacerse amigos de los amigos de los hijos. Entonces hay como una violación a la individualidad. Se limita mucho el sentido de la autonomía de los hijos. Entonces, dependiendo del tipo de familia, vamos a ir también observando cómo se van dando esos patrones de comunicación. Excelente. Pregunta Yesenia Martínez. Dice, una relación donde hay una comunicación agresiva de parte del hombre, ¿cómo se puede tratar? En primer lugar, miren que yo tengo más de 25 años trabajando con estos temas. Lo primero es que la persona tiene que aceptar y reconocer
que tiene ese patrón de comunicación. Si no lo acepta, es posible responsabilizar a la pareja de que reacciona así porque ella lo provoca, porque ella lo altera, porque ella no le hace caso, que si ella sabe cuál es el botón que aprieta para que él reaccione así. Cuando estamos frente a una persona que no admite tener un patrón de comunicación agresiva, ahí mismo se cayó el proyecto de terapia, porque la primera condición para hacer psicoterapia es que la persona acepte, reconozca que realmente tiene un comportamiento agresivo. En la violencia, porque ya estamos hablando de violencia, el fin, el objetivo es dominar y controlar. Y la comunicación es una estrategia, es una, pero también está el control, está la persecución, está la amenaza, está coercionar a la persona para que abandone su vida autónoma y se someta a las necesidades emocionales, a los planes del otro, sin el otro considerar ni tomar en cuenta cuáles son las necesidades de su pareja. Entonces, la posibilidad de intervención, si no hay un reconocimiento, porque para las personas agresivas o violentas, nunca admiten serlo. No ven no asumen su cuota de responsabilidad. Ahora bien, tenemos que establecer la diferencia entre agresión y violencia. O sea, la agresión es una conducta evolutiva, la violencia no. ¿A qué me refiero? La agresión, cuando digo que es una respuesta evolutiva, es que podemos estar ante una situación de estrés porque hay un perro que viene rabioso para encima de nosotros, como una reacción de supervivencia. ¿Qué vamos a hacer? Dos cosas, o son tres. Salir corriendo, y uno dice, Dios mío, yo no sé cómo me subí por encima de esa pared, yo no sé cómo me encaramé en esa mesa, porque se activa el simpático y parasimpático para que usted salga corriendo. Y a correr. A correr, esa es una respuesta al estrés. La otra respuesta, otra es agredir. Yo cojo un palo, cojo la cartera, cojo un paraguas, me agacho con una piedra para darle al perro. ¿Mm? Y la otra es quedarme paralizada, no dar respuesta. Entonces, cuando hay una comunicación agresiva, violenta, esas son las tres respuestas. Ahora bien, fíjense que pusimos situaciones como un ejemplo, perdón, de conducta de respuesta al estrés como agresión. Me defiendo del perro, me va a atacar, o si veo que viene un motorista y pienso que me va a atracar, ¿qué vamos a hacer? También nos vamos a defender posiblemente. Pero cuando hay violencia, al principio la víctima intenta defenderse y puede incluso responder al principio, tú me tiraste un zapato, yo te tiro otro. Tú me tiraste el control de la televisión, pues no, pero se da cuenta que en la medida que pasa el tiempo, los intentos que hizo por defenderse, por decirle, a mí no me hables así, no me insultes, no me humille delante de mis hijos, ni del servicio, o delante de los amigos, y todo lo contrario, cada vez que intenta defenderse, la otra persona arrecia con golpes o con más insultos. Entonces la otra persona se va dando cuenta que cada vez que intenta defenderse, el otro agrede, violenta. Entonces así se va condicionando la persona y entra en lo que conocemos como el síndrome de indefensión aprendido. O sea, esa persona aprende a no defenderse porque todo intento de defensa implicaba
una agresión mayor. Entonces, inconscientemente va adaptando. Yo les invito a ustedes, los colegas que están viendo esto, que se busquen en YouTube, asimismo, el síndrome de indefensión aprendida de Seligman, que luego, posteriormente, también es considerado el padre de la psicología positiva, porque luego se dio cuenta que así como se aprende la indefensión, se puede aprender el optimismo también. Entonces, fíjense, yo le he hablado de muchísimas cosas distintas que son las intervenciones, o sea, que decirle a ustedes, trabajen en la comunicación no es suficiente. Hay que trabajar todo lo que implica, por ejemplo, el abordaje en violencia de pareja es totalmente diferente a lo que es un abordaje en una pareja en conflicto. No es lo mismo. Entonces a mí me gusta mucho diferenciar entre conflicto, agresión y violencia. Cuando estamos hablando de conflicto, la pareja puede negociar, puede ponerse de acuerdo, puede decir, bueno, está bien, vamos a hacerlo así de esta manera, pero después lo hacemos de la otra. O sea, ambos están en la apertura de poder dialogar y respetar el punto de vista de la otra persona. Excelente. Maestra, pregunta o hace un comentario el doctor Melvin Chávez de Venezuela. Dice que no comunicarse también comunica muchas cosas. Sí, 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 hablamos de la no comunicación. Sí. Es uno de los axiomas de la comunicación que plantea Paul Watzlawick. Incluso cuando él trabajaba con pacientes esquizofrénicos, fue una de las cosas que él vio, o sea, que las personas no comunicaban, que era una forma de no comunicar, o sea, no quiero conversar contigo. Cuando uno de los miembros de la pareja viene de una relación tóxica, bueno, repite el patrón porque es cómo se aprendió, cómo se Bélgica, la educación y la violencia evolucionan, solo que explico. ¿Me puedo volver a cuál es la diferencia? O sea, la diferencia entre una conducta agresiva, como me imagino que es eso, ¿no? Como una respuesta evolutiva. Es una conducta evolutiva. Porque miren, desde que, vamos a decir así, desde que la especie humana vivía en las cavernas, que vivía, o en las cuevas, recuerden, antes no había luz, se vivía en un ambiente, digamos, salvaje. Entonces, cuando aparecía, o sea, parecía, o sea, un animal que para ellos podía representar una amenaza, activar una serie de respuestas defensivas. Matar al animal que se acercaba, o si había otra situación que amenazara, fue digamos, la especie, el hombre, ¿no? A dar respuesta como para preservar su vida. Entonces vivimos vivimos dando respuestas que pueden ir en preservar nuestra vida. Entonces ya la violencia es aprendida, es un recurso que históricamente lo vamos a ver. O sea, en la historia de la humanidad, las guerras, o sea, ustedes agarran la Biblia o cualquier otro libro sagrado y ustedes guerras, matanzas. Yo, bueno, que he aprovechado ver muchos documentales históricos, y yo pues le decía a mi esposo incluso, Dios mío, pero Europa vivía de una manera violenta, o sea, conquistando territorio, y conquistar era dominar, pero el dominio se obtenía a través de la violencia, matando, porque es una forma de doblegar, digamos, a los pueblos, es imponer una cultura. Entonces, venimos históricamente viendo que a través del ejercicio del poder, a través de todas esas conductas, va pasando de generación en generación, de cultura en cultura, porque es una forma de dominación.
pero la agresión es una respuesta adaptativa. Ahora bien, si vemos la hostilidad, la ira y la agresión. Por ejemplo, la hostilidad es la forma en cómo yo interpreto lo que sucede fuera de mí. Es mi interpretación y yo voy a responder de una manera hostil. Y voy a estar alerta, como en hipervigilancia. Cuando yo percibo que lo que tú estás diciendo o como te estás comportando me está poniendo a mí en una situación de riesgo, en una situación de amenaza, porque lo estoy interpretando así, puedo, entonces se experimenta, perdón, viene la emoción que es la ira. Entonces, cuando yo experimento la ira, entonces viene la conducta agresiva. Pero aquí no estamos hablando de violencia, sino de la agresión. Y es importante aprender a diferenciar la agresión como una respuesta adaptativa y la violencia como un hecho cultural, una herramienta que la cultura nos ha pasado de generación en generación para dominar y controlar. Qué bueno. Qué bueno, de verdad, maestra, que nos puede hacer esa, aclarar esa parte, porque muchas veces nos confundimos y lo ligamos todito. Pregunta a Abraham, para avanzar con el tiempo, ¿qué hace cuando una persona teme expresarse con temor a cómo vaya a reaccionar la otra persona? Yo utilizo mucho igual con el tema de la ira. Establecer y darle a conocer a las personas que están en la terapia la diferencia entre, por ejemplo, emoción y sentimiento. Porque tenemos 5 emociones primarias, no hay más. Y también son evolutivas. El miedo, la ira, la felicidad, el asco y la sorpresa. La podemos estar en cualquier país del mundo y si tú te ríes, van a saber que tú estás feliz. Si tú lloras, también van a saber que tú estás triste. Entonces, comienzo a establecer las diferencias en las emociones. Lo digo esto porque hay sesiones que son psicoeducativas para que la persona aprenda a identificar. Y los sentimientos que ya son de frustración, sentimiento de culpa, que ya eso es otra cosa. Cuando tenemos que hablar del miedo, yo lo manejo así en la sesión. ¿Cuál es el miedo? Vamos a hablar del miedo imaginario y el miedo real. El miedo imaginario, o sea, el miedo a lo que va a pasar en el futuro, que va a pasar mañana, ya eso es ansiedad. Sí. Pero el miedo a un hecho por experiencia concreto de que tengo miedo porque si yo me pongo pintalabio, mi marido me va a acusar de que estoy siendo infiel. ¿Qué pasa con las víctimas? Que no pueden usar blusas algunas sin manga. Porque hay un control y es controlar hasta la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hablar. Entonces vamos trabajando, yo le pongo a hacer una listita, o sea, 2 columnas o 3, en que le describo, vamos a describir, vamos a hacer un ejemplo. Descríbeme una situación que te haya generado miedo. Entonces luego viene en identificar si ese miedo es imaginario, o sea, está reaccionando a un miedo sin que haya nada concreto que lo esté generando. Entonces, porque también el miedo, como vimos, como emoción primaria, es evolutiva. ¿Qué te permite o de qué te sirve el miedo en un momento determinado? A tomar precaución.
Sí, te protege muchas veces. Tú de una vez dices, bueno, yo tengo un país extraño, o te fuiste para Montecristi, si yo no conozco este pueblo, yo no sé si este pueblo es peligroso, si este pueblo es tranquilo, y tú te pones alerta para cuidarte. Entonces, inmediatamente tú sientes que tienes control del entorno, ya tú andas cómodo. Entonces ya eso es un miedo evolutivo. Vino en la hora de la pandemia, estábamos extrañísimos. Y puede haber sensación de miedo, de contaminarnos, de por dónde era que íbamos a contraer el virus, pero en la medida que fuimos teniendo información y comenzamos a cuidarnos y a lavarnos las manos y usar mascarilla, entonces el miedo se reduce. Con la relación de pareja también vamos viendo la diferencia entre los miedos, pero ella te va a decir que tiene miedo a que la mate porque le ha sacado cuchillo, entonces no es un miedo imaginario. De que él le ha dicho que si ella lo deja, se va a quitar la vida. Entonces es un hecho bien real, hay amenazas o varios tipos de amenazas. Entonces aquí el miedo, cómo ella puede ir controlando su propio miedo, tomando las medidas adecuadas de protección. Entonces, tenemos que ir manejándolo dependiendo de la circunstancia. Así es. Pregunta Janely, dice, cuando existe un problema en la pareja, uno comunica, pero el otro dice que no pasa nada, que lo que plantea no es así, o guarda completo silencio. ¿Cómo debo manejarlo? Siempre hablarlo desde la posición yo. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo, aunque a largo plazo se tenga resultados, de uno ir a conversar con la pareja y ir con este discurso. Mira, tú siempre dices, tú, o sea, comienza en un tono, vamos a decir como de acusación, porque tú me haces sentir, porque cada yo tal, o sea, pero cuando tú vas desde la posición yo quiero es nada y que soy una mala madre, eso me hace sentir frustrada, o sea, tú estás hablando desde tu posición yo. No, mira, tú me dices tal y tal cosa porque tú eres un... Y tú comienzas a hablar de una manera que la otra persona se pone en una actitud defensiva y se bloquea. Ahora bien, nos vamos a encontrar con personas que tú puedes hablar desde la posición yo. Mira, yo me siento muy triste cada vez que yo te llamo por teléfono y tú no coges la llamada porque me preocupo, porque pienso que te ha pasado algo. Yo estoy hablando desde la posición yo, desde mi miedo, que creo que te ha pasado algo. Es diferente que digo, mira, yo te estuve llamando y tú no me cogiste la llamada, porque yo, no sé, te voy a dejar de llamar porque cada vez que te llamo tú nunca contestas, ya, tú estás peleando y estás confrontando a la otra persona. Entonces, también tenemos que enseñar a las personas a hablar desde la posición yo, independientemente de cuál se va a tener. Y lo que yo le digo a la persona, aquí lo importante es que tú aprendas otra forma de comunicación para que te quede la satisfacción de que tú expresando tus sentimientos sin tener que acusar. Entonces es una ganancia para la persona que aprende a comunicarse independientemente de la respuesta del otro. Esto. Que ahí voy a conectar con esta pregunta y ya, porque el tiempo se nos fue antes que nos Que corten fue el aire. rápido. Y sí, muy rápido. Sí. Y muchísimas preguntas. Dice, ¿cómo nosotros, y lo vemos en una relación muchas veces, que hay personas que su manera de comunicarse es culpando al Sí. otro, sin el otro tener totalmente la culpa, nunca asume su responsabilidad dentro de la comunicación? ¿Cómo nosotros podemos manejar ese tipo de relaciones? Como le expliqué anteriormente, tú, es
y creo profundamente en eso, porque la persona que aprende a comunicarse asertivamente sale ganando independientemente de la Sí, actitud del otro. Y es mostrando a la persona que está casada, que convive con una persona que tiene una comunicación agresiva o que descalifica, yo como me concentro en el trabajo es con ejercicios de cognitivo-conductual. ¿Qué te dijo? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste y qué hiciste? Es decir, no porque me dijo que yo era una frustrada. ¿Tú qué pensaste? Él siempre me hace sentir mal, me humilla, me desvaloriza. ¿Qué sentiste? Tristeza. ¿Qué hiciste? Me fui a llorar. Entonces tú vas enseñando a la persona a ver, a identificar en el diálogo cuál es la secuencia, digamos, la respuesta que yo voy dando ante lo que el otro me dice. Yo no voy a cambiar, ni ella va a cambiar la forma en que su pareja se comunica con ella. Ahora, ella sí puede cambiar su forma de reaccionar sí, y de dar respuesta y modificar el sentimiento de tristeza y empoderarse y decir, bueno, él me está diciendo que yo soy una frustrada, pero eso no es cierto. Yo no soy una mujer frustrada, es una mujer que me siento bien, yo soy una mujer valiosa, lo piensa hacia adentro, hacia sí misma, se fortalece. sí. Entonces es cambiar la respuesta de la otra persona si la pareja no admite, ni tampoco quiere ir a terapia, ni tampoco quiere cambiar. Y no, nadie, ningún terapeuta puede hacer magia para cambiar a la otra persona que no quiere cambiar. Sí, Pero no, y es trabajamos en la terapia con aquella persona que sí está motivada para el cambio. excelente, porque hay cosas que sí, hay cosas que no dependen de nosotros. Nosotros no Ujú. vamos a poder cambiar al otro, pero sí, nosotros sí, lo que depende de nosotros hacerlo. Y yo creo que lo mejor, y pues vamos a ver los resultados, porque quizás si el otro no quiere cambiar, no lo vamos a hacer, no tenemos una varita mágica para hacerlo. Ujú. Pero en el autocuidado, de uno entender, de uno cuidarse, de uno entender que el otro no te puedo cambiar, pero tampoco puedo permitir que tú me hagas daño con tu manera de actuar, eso sí depende de nosotros y nosotros lo Sí, podemos actuar. sí. Y yo le llamo a eso cuando lo tengo como objetivo terapéutico, yo le llamo fijación de fronteras psicológicas. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero yo me protejo yo misma. Sí, Tú me puedes decir si valgo o no valgo, pero yo me protejo a mí misma de si te creo a ti o no. Si no me dejo alterar mi identidad por lo que tú me dices. Entonces yo trabajo eso en la terapia, porque si la pareja quiere trabajar, si la pareja quiere trabajar y reconoce, pues amén, también vamos trabajando con el otro. Cuando tú reaccionas, para ponerle un ejemplo, no sé qué tiempo ve, por ejemplo, si la persona, el hombre dice, bueno, sí, yo le dije a ella que era una frustrada, sí, pero ¿qué pensó? Que me fastidia demasiado y me tiene envidia. ¿Qué sentiste? Rabia. ¿Y qué más experimentaste? Mira, a mí me dio como un calor en las orejas, entonces ya hay una reacción fisiológica. ¿Y qué hiciste? La insulté. Entonces vamos trabajando también esa secuencia para que él no interprete la conducta de su pareja como un acto de provocación y que cambie la idea negativa que tiene de su pareja. Entonces, así lo vamos trabajando, pero cuando ambos quieren involucrarse en el proceso. claro. Recomendación, maestra, se nos fue el tiempo, se quedaron algunas preguntas, luego se responde. Recomendaciones para nuestros psico oyentes. Como son psico oyentes, que me imagino que la gran mayoría tal vez son profesionales de la conducta. Y mire, yo les recomendaría que ustedes se lean, que es muy rico, los textos de Virginia Satir, que tiene una literatura, que ella trabaja mucho el tema de la autoestima, pero ella habla de los 4 poses de comunicación. Hay un librito pequeñito que se llama En contacto íntimo,
que ustedes lo pueden adquirir, pero están las nuevas relaciones humanas. Hay varios libros de ella que le va a explicar muy bien. Incluso la persona que tenga interés en aprender sobre esto, aunque no sea psicólogo, lo puede leer. Paul Paslavik también, que habla de la teoría de la comunicación, el proceso de cambio. Ahí le va a hablar de la puntuación de la comunicación, le va a explicar muy bien los axiomas de la comunicación. Yo les invito a leerlos, aprender de ellos, porque también nosotros aprendemos a comunicarnos. Tenemos que aprender, como profesionales de la salud mental, Sí. también tenemos que aprenderlo y hacerlo como testimonio también en nuestra forma de vida y eso nos facilita también psicoeducar con más libertad, con más propiedad a las personas.